Bien. Entonces, talleres de funciones de alto orden. Recuerden que caracterizaba funciones de alto orden. Las funciones las puedo pasar como parámetro, devolver como resultado de haber aplicado una función y puedo hacer funciones anónimas. Esas son las tres características de funciones de alto orden. Entonces, este taller está dedicado a ejercitarse en eso. Vamos a simular un sumador de n dígitos a partir de n compuertas lógicas sencillas. ¿Ustedes ya vieron algún curso de circuitos, alguna cosa de eso? Donde ven los circuitos lógicos y esas cosas? ¿Sí? ¿En qué curso? Ah, ya, sí. ¿Nuestra carrera? Pero en la de sistemas no lo ven en... Bueno, entonces yo les voy a contar. Ah, entonces los que saben son porque vienen de otra parte. Bueno, entonces los computadores están hechos a partir de circuitos lógicos. Los circuitos se construyen a partir de ensamblar componentes. Los componentes pueden ser sencillos o compuestos de componentes sencillos. ¿Listos? O sencillos o compuestos. En este ejercicio vamos a programar los componentes más sencillos, como son las compuertas lógicas. Esos son los componentes más sencillos de los circuitos. Hay tres compuertas lógicas básicas. La compuerta AND, NOT, la compuerta AND y la compuerta OR. Se llaman compuertas a esos cositos. Cada compuerta se puede ver como una caja negra que tiene unas entradas y una salida. A esas cajas negras se les denominan chips. ¿Se han oído hablar de los chips? ¿Han visto algún chip alguna vez en la vida? Listo. Eso. Exacto, exacto. Entonces, nuestros compuertas lógicas son unos chips mmm, con poquitas paticas. Entonces, el chip negador, o sea, el del NOT, ¿y con qué puedo pintar aquí? ¿Esto qué es? Bueno, a ver si me sirve. Solo para texto, no me sirve para... Esperen, abro mi proyecto en mi PDF y lo vemos ahí. Dos mil... Ay, es que no es el proyecto. Perdón. Es un taller. Ya los iba a asustar. Es un taller. Es el taller 2. Listo. Ahora sí. Entonces, aquí sí puedo hacer cosas. Entonces, este es un chip. Entonces, ¿para qué sirven los chips? Para ponerles cables. Entonces uno llega y le pone un cable aquí y le pone un cable aquí en la salida.
Y entonces este es un chip negador. O sea, cuando el cable le entra corriente de 1, aquí en este cable sale la corriente de 0. Y cuando al cable le entra la corriente de 0, en este cable sale la corriente de 1. Porque así es que funcionan los computadores, con chips. Y los chips lo único que hacen es manejar corrientes. Y las corrientes altas son 1 y las corrientes bajitas son 0. ¿Listo? Así funcionan los computadores. Entonces hay un chip que es un negador. Si le entra un cable con un 1, sale un 0. Esta sí es la función lógica NOT, que la vimos en lógica. Listo. Vamos. El otro chip es el chip AND, que es este. Entonces al chip AND, si le entra por aquí un cablecito, los chips son así, ¿no? Pero entonces los chips uno los conecta con cables. Los chips uno los conecta con cables. Listo. Y a la salida coge el cable y lo enchufa con algo. Entonces, si aquí me entra un 1 y aquí me entra un 1, como ese es el chip AND, entonces aquí me sale un 1. Pero si aquí me entra un 0, un 0, o aquí me entra, en cualquiera de los dos me entra un 0, aquí me sale un 0. O sea, solo sale un 1 si en los dos cables hay un 1. Entonces, adentro es el chip. Usted no sabe cómo funciona eso por dentro, solo sabe que pone dos cables. Los pone con 1 y aquí le sale un 1, y los pone alguno con 0 y le sale 0. Ese es el chip AND, porque es el ilógico. Y el otro es el OR. Entonces, lo mismo pero con OR, lo que sale es un OR. O sea, si en una de las dos hay un 1, sale un 1, y si en las dos hay un 0, sale un 0. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿para qué sirven los chips? Para armar cosas. Entonces uno dice, me compro dos chips AND, un chip no sé qué, y los coloco así y me va formando un chip más complejo, porque esos son los chips sencillos. ¿Listo? Pues cada una de las compuertas recibe unas señales de entrada, que son bits 0, 1, y produce una señal de salida, la función lógica correspondiente. Tomando las entradas como bits, las salidas se pueden calcular con operaciones aritméticas sencillas así. Por ejemplo, la compuerta NOT. Si la señal de entrada es X, su salida es 1 menos X. Entonces, si entra un 1, devuelve un 0, y si entra un 0, devuelve un 1. O sea, hay una función lógica detrás de cada compuerta de esas. ¿Listo? Por ejemplo, la función el AND. Entonces me entran X y Y. Entonces la salida es X por Y. Porque si X y Y están en 1, 1 por 1 da 1. Y si alguno tiene un 0, 1 por 0 da 0. O si los dos 0 por 0 da 0 también. O sea que la multiplicación de X por Y me corresponde con la función AND. Y si me entra X y Y y yo lo que hago es sumar X más Y, esta está mal. ¿Por qué está mal? Si, si me entra 1 y 1 me da 2. ¿Sí? Aquí me falta menos X por Y. Ahora sí funciona. Si me entran dos unos, esto da 2 menos 1, o sea 1. Si me entra un 1 y un 0, entonces esto da 0. Una de estas dos da 0 y la otra da 1, da 1. Si me entran dos ceros, todo da 0. También hay una función, pero esta función es X más Y menos X por Y. ¿Listo? O sea, hay un errorcito. X más Y menos X por Y. ¿Listo? ¿Cómo? Esa es una AND. Una OR. La, esta es la OR. No. Una NAND es una negación de la AND, es una negación de esta. No, pero es que la función es esta. X más Y menos XY. O sea, el OR es X más Y menos X por Y, como función matemática. Bien, sigamos. Listo, ¿qué le pasó? Esto le pasó algo porque no me quiere mover. Mm. No, pero es que no quiere hacer nada al computador.
¿Esto qué le pasó? Mm, ya. No sé qué hizo esta cosa. Bueno, no sé qué estaba esperando. Eh, bueno, ya me recuperé ahí. Entonces, digamos, con estas compuertas sencillas se pueden construir chips que corresponden a compuertas como es más complejos. Un ejemplo es el semisumador, que es un chip que recibe dos señales, bits A y B, y devuelve las señales SC, donde S corresponde a la suma de los dos dígitos binarios y C corresponde al acarreo. Su funcionamiento se especifica en la siguiente tabla y al lado se presenta cómo se construiría con las compuertas sencillas. Entonces, si yo sumo 0 con 0, me debe dar 0 y no llevo nada. Si yo sumo 1 con 0, me debe dar 1 y no llevo nada. Si yo sumo 0 con 1, me debe dar 1 y no llevo nada. Y si sumo 1 con 1, me debe dar 0, pero llevo 1. Eso es para empezar a sumar bit a bit. Entonces, la primera más sencillo es sumar 2 bits. Pero sumar 2 bits no me da solamente el resultado en bits, sino me da si llevo o no llevo, porque me puede dar 1 más 1, me puede dar 0 y llevo 1. Si sumo 0 más 0 me da 0 y no llevo nada. Si sumo 1 más 0 me da 1 y no llevo nada. Si sumo 0 más 1 me da 1 y no llevo nada. Pero si sumo 1 más 1 me da 0 y llevo un 1. Entonces, esas son estas dos señales, S y C, lo que da la suma y lo que lleva y lo que llevo. Resulta que eso se puede modelar con chips así. Si yo conecto un chip OR y con la entrada A y con la entrada B, y a eso lo conecto con un AND, pero este AND lo que hago primero es pasar eh, la entrada A y la B por un AND y la inverso. Entonces, el AND es la salida C y la inversa con lo que venía de aquí es la salida S y funciona. O sea, este circuito es el que hace esto. Entonces, y esto ya puede venir en un chip que ya tiene cuatro entraditas, no solo dos entradas y dos salidas. O sea, un chip al que le puede entrar algo por aquí y algo por acá, y le salen algo por aquí y algo por acá. Entonces, si lo que entra por aquí es 0 y 1, entonces lo que sale es, por C sale 0 y por S sale 1, lo que dice la tabla. ¿Listo? Ustedes pueden jugar con eso para verificar que eso funciona, pero eso funciona. O sea, hacerle un AND, un OR a A o B, y luego a eso le hacen un AND con no A y B, eso le da S. Y S le da A y B. ¿Sí? Binarios de 32 bits. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces ya podemos construir un chip. Ahora necesito 8 de esos para sumar de 8 bits. 16 de esos para sumar de... Pero todavía no los puedo construir. Ese es un semisumador. Me falta un detallito. Otro ejemplo es el sumador completo, que es un chip que recibe dos señales, A y B, pero también recibe una señal de un acarreo, o sea, el que llevaba a alguien. O sea, la diferencia entre este y este es que este recibe A y B y lo que llevaba a alguien, y me devuelve cuánto da la suma y cuánto da el nuevo acarreo. ¿Sí? Porque aquí, en este recibía A y B y daba ese y daba lo que debe llevar para una siguiente suma. Pero cuando voy a hacer una suma de muchos,
necesito usar son estos completos, que reciben A, B y lo que llevaba, y devuelve la suma y lo que llevo nuevamente. Y resulta que eso se hace con este half adder, con otro half adder así, y así la salida queda cómoda aquí. Y así es como funciona la electrónica. La electrónica empezaron así, hicieron primero ese circuitico, luego el circuitico, luego empezaron a hacer, y ya hicieron un sumador, un mes, y luego hicieron este sumador completo, pero este sumador completo suma 2 con uno que entraba y devuelve lo que sale y lo que lleva de salida. Y entonces se pueden usar N sumadores completos como cajas negras. Miren el dibujito que hay aquí. O sea que le entran dos cosas y el acarreo y le sale esto y el acarreo para el otro lado. Para construir un sumador de números binarios de N dígitos. Entonces hace uno N cajitas de esas. Una, dos, aquí hay 4 cajitas de esas. Entonces todas las cajitas son iguales. ¿Cierto? Y lo que produce es como esta caja. Lo que produce uno es esta caja. Miren, esta caja. Esta es mi nueva caja. Me entran los N dígitos del número A, los N dígitos del número B. Me entra el carry. Inicialmente eso va a ser 0 seguramente, porque al principio cuando no he sumado nada es 0. Y me sale los resultados de las sumas y si llevo algo. Poner aquí solo el primero, sí, sin el que viene y luego hundirlos con esto, sí. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a hacer este es nuestro sumador de 8 bits. 8, yo soy un sumador de 32 bits, compro 32 de esos. Y eso me hace un sumador de 32 bits, o de los bits que yo quiera. Entonces, así funciona la electrónica. Y luego se la venden en una cajita así chiquita que tiene 32 entradas, 32 salidas, pero usted sabe que eso tiene 32, 64 entradas, 32 de uno, 32 del otro y 32 salidas, que usted sabe que lo que eso hace es sumar. Ese es un chip sumador. Y así habrá multiplicadores, todas cosas. Y luego con esos los hacen cada vez más chiquitos y hacen cosas más complejas. Y por eso las tarjetas que ustedes ven hacen de todo. Los computadores tienen todas esas vainas. Todos son circuitos de esos. Y un poco de cables unidos. Eso es lo que nos funciona aquí. Esa es la electrónica. Los que hacen electrónica, eso es lo que hacen. Pero a nivel de cables. ¿Cierto? Entonces ellos terminan programando. ¿Por qué terminan programando? Porque dicen, sumar es componer sumar de 4 dígitos es componer 4 sumadores completos de esta manera. De alguna manera él ya programó ahí. Eso es su programa. ¿Sí? Solo que su programa se convierte en un dispositivo físico, chip. ¿Listo? Entonces, en este taller, el objetivo es competentes en desarrollar funciones de alto orden. Entonces, vamos a usar las funciones de alto orden para representar los chips. Porque finalmente un chip recibe algo y devuelve algo. Entonces, la idea es, entonces un chip va a ser una función que recibe algo y devuelve algo. Solo que recibe unos y ceros y devuelve unos y ceros. Esa es la idea que vamos a usar aquí. Bonito, ¿sí o no? Van a aprender entonces un poquito de electrónica que ya no aprenden. Pero eso es lo único que hay que aprender, que es un sumador. No hay que aprender más. Bueno, entonces, y así vamos a construir las compuertas sencillas mencionadas como semisumadores, sumadores completos, y vamos a ensamblar un sumador de n dígitos binarios con n mayor o igual que 1. A este último lo llamaremos el sumador n. Entonces vamos a poder hacer un sumador 2, un sumador 3, un sumador 5, un sumador de 16, de lo que queramos. Bien. Entonces comenzaremos por representar cada chip. Cada chip, casi me corrió eso. Cada chip, ¿qué va a hacer? Va a ser una función que recibe una lista de enteros y devuelve una lista de enteros. Normalmente es una lista de 0, 1 y 0, 1, pero como aquí no hay el tipo 0, 1, entonces enteros, enteros. ¿Sí ven? O sea, fíjense que todo lo que hemos visto, este chip recibe una lista de enteros y devuelve una lista de enteros. Este chip recibe una lista de enteros y devuelve una lista de enteros. Este chip
recibe una lista de enteros, una lista. O sea, todos los chips se pueden ver como que reciben y devuelven. Ceros y unos. Pero entonces toca con true y false, y entonces no podría ser x por y menos xy, x más y, porque entonces ya no da la función matemática, no, le toca, se puede, pero le toca implementar las funciones bien. O sea, entonces prefiero hacerlo con enteros, pero los enteros son ceros y unos nomás. ¿Listo? Entonces eso es un chip, entonces vamos a tener el tipo chip. Es una lista de enteros en lista de... ¿Listo? O sea, ¿pero qué es un chip? Es una función. O sea, ya empezamos a decir, ah, aquí los valores son funciones. Los chips son nuestros valores, son funciones. Entonces, note que las compuertas lógicas AND y OR se pueden ver como un chip que recibe una lista de entrada de 2 bits y devuelve una lista de salida con un solo bit. Nadie dice la longitud de las listas, ¿no? Pero eso sí va a cambiar. La lista de entrada de un chip que recibe 2 y devuelve una lista con uno solo, porque recibe 2 entradas y devuelve una salida. Pero, por ejemplo, el chip que recibe 3 y devuelve 2 será una lista de entrada con 3 y devuelve una lista de 2. El semisumador se puede ver como un chip que recibe una lista de entrada de 2 bits y devuelve una lista de salida con 2 bits. El sumador completo se puede ver como un chip que recibe una lista de entrada de 3 bits y devuelve una lista de salida con 2 bits. Y por último, el sumador n se puede ver como un chip que recibe una lista de entrada de 2 n bits, los n bits de uno, los n bits del otro, y devuelve una lista de salida con n más 1 bits correspondientes al acarreo final y los resultados de las sumas de los bits en el orden correspondiente. Esa es, eso es lo que queremos hacer. Entonces ahora hay que hacerlo. Entonces creamos las compuertas sencillas. Entonces vamos por pasitos. Todos mis talleres los llevan por pasitos. Vayan paso a paso, no quieran hacerlo todo de una, vayan paso a paso. Y probando cada paso, una vez cada paso quede hecho, el siguiente sale a partir de los anteriores, siempre. Entonces implemente la función crear chip unario, que da una función unaria de tipo int en int. Empezó a mover esto. Puede ponerles, o suponga que nadie le va a meter ejemplos malos. No, ni yo le voy a escribir ejemplos malos. Los ejemplos que voy a poner son buenos. Exacto, por ejemplo. Yo no sé si decía que no repetía números, pero que... Bueno, entonces si decía eso, sí, es, así va a ser. Bueno, entonces, haga una función crear chip unario que ¿qué hace? Recibe una función y devuelve un chip. ¿Qué hace? Entonces, ¿cómo así que devuelve un chip? O sea, devuelve un chip es devuelve algo de lista de enteros en lista de enteros, ¿cierto? Pero la función que recibe, ¿cuál es? Es la función que calcula la operación lógica unaria para poder hacer el esto. O sea, él va a recibir, aquí va a decir cómo se usa. Ninguna clase, no, espérense, ninguna clase, no. No necesitan clases, todavía no necesitan clases para nada. Entonces, fíjense, entonces yo podría decir, val chip not igual, crear chip unario que ustedes hicieron, le paso la función que dado x devuelve 1 menos x, entonces eso me va a crear el chip que ¿qué hace? El chip que invierte las señales. ¿Cómo pruebo ese chip? Digo, hágame chip not de list de 1 y él debe devolverme list de 0. Hágame chip not de list de 0, debe devolverme list de 1. Así le van a probar. O sea, crear chip unario le va a devolver un chip. Como un chip es una función, entonces lo puede aplicar a la entrada. Como los chips unarios tienen una sola entrada, entonces le dicen list de 1 o list de 0 y eso le tiene que dar la negación, si lo hicieron bien. Ahora vamos a crear compuertas binarias. Entonces implemente la función crear chip binario, que dada una función binaria, entero, entero, en entero, que dice cómo se calcula cuál es la función que va a calcular ese chip. Entonces devuelve un chip correspondiente a procesar el único bit de la lista de entrada, como lo indica la función binaria de entrada. Entonces crear chip binario, ¿tan?
¿Cómo se va a usar? Entonces, por ejemplo, voy a crear el chip AND. Voy a crear un chip AND. Crear un chip binario que da 2x y y devuelve x por y, porque eso es lo que hace el AND. Y entonces, si usted dice chip con la lista 1, 1, debe volver la lista 1, 0. ¿Por qué 1, 0? No. Se hace chip con la lista 1, 1, debe devolver la lista 1, porque 1, 1 da 1. Y se hace con la lista 1, 0, devolver la lista 0. Pero también puede crear el chip OR con el chip binario que hace el OR. Entonces, si hace chip OR de list 1, 1, le va a dar list de 1, y si hace chip OR de list 1, 0, le va a dar list 1 también, porque el OR de 1 y 0 da 1. ¿Sí? Y la pueden probar con las otras dos opciones. Solo, exacto. Y el OR, solo el 0 y 0 da 0 y el resto da números. Ya creamos chip unarios y chip binarios. Y entonces ya puedo fabricarlos. Si quiero 3 chips, digo chip 1, chip AND, chip OR, chip AND, y ya tengo 3 chip AND. Entonces ya puedo conectarlos a ellos después. Ya vamos a ver. Entonces, creando semisumadores. Entonces, ¿qué era un semisumador? ¿Se acuerdan? Era una cajita. Recuerden que era un semisumador. ¿Sí? Exacto. Entonces, este es un semisumador. Entonces, fíjense que un semisumador tiene un OR, un AND, un inversor y otro AND, y conecta lo que tiene que conectar con cada uno para que salgan las salidas. ¿Listo? Entonces, ustedes van a escribir, las binarias ya están. Entonces van a escribir la función half adder, porque así se llaman en inglés los semisumadores, que construya un chip correspondiente a un semisumador. Entonces, half adder ni siquiera recibe nada, porque los half adder, él no recibe nada, él sabe lo que tiene que volver una caja que recibe dos listas y devuelve dos, y que es una lista con dos elementos y una lista con dos elementos, y que se conecta de tal manera. Entonces devuelve un chip semisumador. Por ejemplo, yo voy a hacer algo así como HA igual a half adder. Y entonces digo, quiero hacer el half adder de la lista 00 y me debe devolver 00. Si hago half adder de la lista 01, me devolver 01. De la 10 me devolver 01 también. Y de la 11 me devolver 10. Porque acuérdense que él devuelve el carry, o sea, el acarreo, y lo que da la suma. Ahora sumadores. No, estoy sumando 1. No, estoy sumando. Aquí sumo 0. No, sumo 0 con 0. Si sumo 0 con 0, ¿cuánto me da la suma? Me da 0 y no llevo nada. 0. Si sumo 0 con 1, ¿cuánto me da la suma? Me da 1 y no llevo nada. Si sumo 1 con 0, ¿cuánto me da la suma? 1 y no llevo nada. Y si sumo 1 con 1, me da 0 y llevo un 1. ¿Cuántos espacios aquí en? No, es que un half adder no tiene sino le entran dos cosas y salen dos, no más. No, pero es que todavía no estamos haciendo eso. Con un half adder solo puede sumar 2 bits, no puede sumar nada más. No, espérese. Vamos a sumar solo, un half adder solo permite sumar 2 bits, no permite sumar más. No puede sumar 4 bits, ni 6 bits, ni solo 2 bits. Ahora, si usted quiere sumar, ahora queremos hacer sumadores completos, o sea, que no solamente devuelvan lo que da la suma, sino que reciban un carry, un acarreo de entrada y que lo tengan en cuenta. Entonces es el full adder. Devuelve un chip que hace lo que hace el full adder. Por ejemplo, si me dicen full adder 110, entonces efectivamente me entró un acarreo de 1 y sumo 1 con 0. Entonces me entró un acarreo de 1
y sumo 1 con 0, entonces eso me va a dar 1 más 1, me va a dar 0, y sigo llevando un acarreo de 1. Me entró un acarreo de 1 y me piden sumar 1 con 1. Me entró un acarreo de 1 y me piden sumar 1 con 1, entonces 1 con 1 da 0, y lleva 1. Y con este 1 que entraba, me da 1 y sigo llevando 1. Y lo mismo con los otros. Y el sumador n, ahí sí hay el n. Entonces este sí recibe algo de parámetro, n. Y devuelve un chip que recibe 2 n bits de entrada. Los primeros n bits son del A, los segundos n bits son del B. El primero número a sumar y los segundos n bits a sumar. Y devuelve los n más un bit de salida, que son, el primero es el acarreo y el resto es lo que va dando la suma binaria. En eso consiste el proyecto. Entonces, por ejemplo, el taller, sí, el taller. El taller, es que ya en estos días estaba haciendo el proyecto, entonces lo tengo en la cabeza. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Entonces, miren, entonces aquí está, por ejemplo, entonces si quiero crear un sumador de un solo bit, sumador 1, entonces yo digo, llame a underscore 1, adder 1, y entonces ahora puedo invocarlo y decirle, bueno, quiero que me sume estos dos bits. Por un lado está el bit 1 con el bit 1. Como la entrada es una sola lista, entonces lo pongo en una sola lista y él me devuelve, pues da 1, 0. No, súmeme el bit 0 con el bit 0, pues da 0, 0. Súmeme el bit 1 con el bit 0, pues da 0, 1. Y súmeme el bit 0 con 1, me da 0, 1. Creo un sumador de dos dígitos binarios. Entonces ya le puedo pasar listas de 2. Quiero sumar la lista 1, 0 con la lista 1, 0, 1. Y entonces él me va a devolver. Si sumo 1, 0 con 0, 1, entonces si sumo el 1 con el 0, me da este 1. El 0 con el 1 me da este 1 y no llevo nada. Si sumo el 1 con el 1 con el 1, 0, 1, me da este 1 con este 1 me da 0 y llevo 1. Este 0 con este 1 me da 1 más 1 que llevaba me da 0 y llevo 1. Y así un sumador de 3, un sumador de 4 y ya. Ese es el taller número 2. Por favor, léanlo, analícenlo y hagan todas las preguntas que quieran. Porque es lo primero que tienen que hacer para hacer un taller es entenderlo. ¿Listo? Tenemos 15 días para todo eso. ¿Sí? Pero no esperen a que llegue el próximo jueves para que yo les pregunte cómo van. Si ustedes no entienden algo, pregunten el día que no entienden. Recuerden que yo les contesto rápido, créanme, pero pregunten. Si no me preguntan, ni voy a andar detrás de nadie diciéndole, papito, ¿tú ya entendiste el problema? No voy a andar de nadie detrás de él. Pero del que me pregunte, muy rápidamente me tiene detrás de contestándole, hasta que entienda. Porque esa es mi tarea. Mi tarea no es buscarlos a ustedes, es hacer que ustedes aprendan lo que quieren aprender. Hay quienes aprenden solos, hay quienes necesitan preguntar. Pregunten, no hay problema. Eso es todo por hoy, muchachos. ¿Perdón? ¿Lo de qué? No vamos a usar currificación.